Hola, soy Alberto Ventura, socio del área de proyectos de infraestructura y recursos naturales de Miranda y Amado. Y este es Ecopod, un podcast sobre temas y noticias relevantes de derecho ambiental a nivel nacional e internacional. En este episodio tenemos un invitado internacional y aprovecharemos para conversar sobre un tema que está muy vigente en Latinoamérica en general y que involucra una diversidad de actores y partes. Hoy en día se ha vuelto muy recurrente que se cuestione vía judicial, inclusive en sede constitucional, la validez de permisos, concesiones, autorizaciones que facultan a realizar actividades extractivas o industriales. Lamentablemente, en la mayoría de casos, por no decir que casi en todos, algunas comunidades o grupos de interés recurren a argumentos erróneos, falaces y apelan a temas sociales o ambientales que no tienen sustento, pero que tratan de explotar al máximo frente a jueces que no tienen experiencia necesariamente en temas técnicos y de recursos naturales. Hoy justamente vamos a conversar sobre una controversia ambiental que recientemente han resuelto en la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Este es el caso conocido como causa Saavedra y trata sobre un proceso de amparo presentado por un par de ciudadanos contra diversas entidades gubernamentales y un grupo de empresas petroleras, entre ellas Pluspetrol. Para hablar sobre este caso, hoy nos acompaña Horacio Payá, socio del Departamento de Derecho Ambiental de Nicholson y Cano, firma de abogados súper reconocida en Argentina y basada en Buenos Aires. Horacio es abogado por la Universidad Católica de Argentina y cuenta con un máster en Derecho Ambiental en Pace University, Nueva York. Con una extensa trayectoria, asesora a clientes de diversos sectores, incluyendo en el sector energético importantes empresas internacionales de exploración y producción. Hola Horacio, un gusto conocerte por ahora virtualmente y además tenerte hoy como invitado en el podcast. Debo aprovechar también para mencionar que es nuestro episodio de aniversario. Hoy el podcast cumple un año, por lo que es un gusto que nos acompañes en este episodio especial. Gracias, Alberto. Mucho gusto también de conocerte y desde ya felicitarlos por esta iniciativa que me parece excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Y no, muchas gracias a ti más bien por aceptar la invitación y por la tan buena disposición. Y Bueno, bueno, para ir al tema de fondo, quisiera que nos comentes. Justo mencionaba en la introducción el tema de la causa Saavedra, ¿no? He podido revisar algunos antecedentes y el fallo de la Corte Suprema sobre este caso, y la verdad es que está súper interesante, y es súper interesante cómo se aborda el tema y cómo terminan fallando, ¿no? Pero en esto tú eres el experto, además que conocemos que en Nicholson y Cano tuvieron la oportunidad de representar a Pluspetrol. En ese sentido, cuéntanos, a manera de resumen, cómo se origina esta controversia y qué era lo que se reclamaba en el fondo. bueno, encantado. Eh, Se trata de un caso de pasivos ambientales de la actividad hidrocarburífera. De hecho, el caso trata sobre pozos sin trabajo de abandono en dos áreas petroleras contiguas. Un área petrolera denominada Cuenca Noroeste 4, con un pozo que colapsa y genera una situación de afectación ambiental, y un área contigua, Cuenca Noroeste 3, que inicia su actividad y tiempo después esa zona es declarada área protegida. En ambas áreas petroleras la actividad empezó en el año 1969 a cargo de la YPF estatal, o sea que era el propio Estado Nacional el que explotaba esas áreas. De hecho, esos pozos fueron perforados en el año 1969 por la YPF estatal. Es interesante que en ambos casos, obviamente, hubieron cesiones a distintas empresas que siguieron operando en el tiempo. También es importante entender, para poder entender el caso, que en Argentina el dominio de los recursos naturales y sobre todo el control de la actividad estuvo a cargo del Estado Nacional hasta el año 2007, a partir del cual, a través de una ley de federalización de los hidrocarburos y también, bueno, posteriormente con la reforma constitucional,
quedó el dominio de los hidrocarburos y la fiscalización de la actividad a cargo de las provincias. Esto es importante porque este fallo, me adelanto al final, adjudica responsabilidad solidaria al Estado nacional y al Estado provincial por sus omisiones de control en todos esos años vinculado a estos daños. Para no extenderme mucho, resumo un poco la situación y las conclusiones. La Corte encuentra que tenemos una situación dañosa vinculada a pozos inactivos que no tenían los trabajos de abandono requeridos. Las normas ambientales exigen abandonar los pozos con trabajos de abandono, es decir, colocación de tapones de cemento a distinta profundidad, etc. En estos yacimientos había pozos inactivos que habían incumplido la norma de abandono y por eso uno de los pozos había colapsado y estaba generando una situación dañosa. Al mismo tiempo, en el yacimiento contiguo, donde fue creado posteriormente un parque nacional, bueno, también en el juicio se plantea la decisión de hacer cesar la actividad hidrocarburífera en el parque nacional. La Corte en este caso entonces adjudica responsabilidad al Estado Nacional, que fue quien perforó los pozos y que operó los yacimientos más de 20 años y tenía a su cargo la fiscalización por cerca de 39 años, y también a la provincia de Jujuy, que a partir de 2007 tiene el control de la actividad, y a las empresas de la provincia de Jujuy, que son las operadoras actuales de estos dos yacimientos. Además, la Corte les exige la presentación de un plan de cierre del yacimiento que está dentro del Parque Nacional y reduce sensiblemente los plazos del plan presentado. El plan presentado planeaba un cierre del yacimiento para el año 2049 y la Corte en la sentencia se lo reduce a 5 años vista, es decir, para el 2030 tienen que estar abandonados. De las empresas privadas que fueron demandadas, Pluspetrol y YPF Sociedad Anónima, la Corte dice, teniendo en cuenta que este es un proceso de amparo, que no encontró evidencia de que hubieran participado en el daño y por eso no les adjudica responsabilidad. Bueno, esto un apretado resumen inicial, pero para no extenderme en el uso de la palabra, Alberto. No, 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 más bien muchísimas gracias. Está súper claro. El tema de los antecedentes, súper interesante y he tomado nota, ¿no? Varios temas. Uno, la similitud, ¿no? Como decía al inicio del episodio, la similitud entre, a pesar de que estamos en jurisdicciones distintas y la normativa entre países a nivel ambiental es distinta, en realidad hay bastante similitud en varias cosas. Uno de los temas que tú mencionabas, ¿no? Esto del tracto y tener bien clara la línea de tiempo, ¿no? En muchos de nuestros países la actividad extractiva y la actividad de explotación de recursos naturales ha estado a cargo del Estado y luego estos proyectos han ido pasando de mano en mano, incluyendo a privados, ¿no? Entonces, sin duda, como en cualquier tipo de actividad extractiva, pues se generan estos pasivos ambientales y algo que a mí me llamaba la atención cuando revisaba el fallo de la Corte Suprema es qué bien hicieron el tema del tracking, ¿no? Y la línea de tiempo para tener claro cuándo es que se habría producido, en todo caso, la afectación, quién tenía a su cargo la operación, ¿no? Y así hacer una determinación apropiada de responsabilidades, ¿no? Eso es súper importante. Eso es súper importante y creo que la Corte acá lo manejó bastante bien y es justamente por eso que al final pues exime de responsabilidad a las compañías que en algún momento habían desarrollado actividad en estos pozos, ¿no? Y sí, perdón, Horacio, querías Sí, comentar sí, algo. sí, lo que decís es correcto. Y quizá esto también está marcando bueno, por un lado, para los entes estatales, la importancia de
fiscalizar y exigir el cumplimiento de las normas ambientales, en este caso eran normas de abandono de pozos, y también a los operadores privados en casos como este, donde hay sucesivos operadores a lo largo del tiempo. Bueno, es importante el tema de la auditoría ambiental, la foto, cuando uno entra a esa actividad, y también una auditoría cuando uno se va, para poder determinar la línea de base cuando uno entra y, cómo, y en qué condición dejó, en este caso, el yacimiento, cuando cede la explotación. Correcto. Sí, bueno, eso sí es súper importante, ¿no? Para ver cómo encontré yo las cosas y cómo estoy dejando yo las cosas, ¿no? El estatus de un área intervenida o donde se ha desarrollado determinada actividad. Sí, súper interesante. Y Y aprovechando que estamos conversando de este tipo de casos y como comentaba también al inicio del podcast, esto es algo que se está dando mucho en general en Latinoamérica, en la región, ¿no? Estos casos donde se intenta judicializar, cuestionar la validez de permisos, exigir el cierre o la remediación de algunos pasivos ambientales. ¿Tú dirías de que esto es algo que está ocurriendo de manera recurrente en Argentina? ¿Existen otro tipo de controversias similares? ¿Los proyectos de recursos naturales están generando este tipo de controversias? Sí, podemos decir que eh, Argentina, además de las normas vinculadas a la exploración y explotación de recursos naturales, hidrocarburos, minería, etcétera, también tiene un marco ambiental bastante completo, con leyes sobre bosques nativos, sobre protección de glaciares, etcétera. Y entonces en muchos de estos casos se generan tensiones y por supuesto casos judiciales. Sí, sin duda hay una serie de casos judiciales vinculados a estas cuestiones. Ujú. Ya, interesante, interesante porque es un común denominador, ¿no? Nosotros también acá en Perú estamos enfrentando, ¿no? Diversas demandas y, digamos, controversias que van directamente al Poder Judicial para cuestionar la validez de permisos, de concesiones. También no solamente está el tema ambiental, sino el tema de consulta previa, que acá nosotros lo solemos ver junto también con los temas ambientales. Y conectado a eso, ¿cómo calificarías, digamos, por decirlo así, el estado del arte en la normativa ambiental argentina? Sobre todo, yendo a este caso concreto, en materia de hidrocarburos, en temas ambientales y de cierre de pasivos ambientales. ¿Crees que todavía existen algunos vacíos que deban de ser atendidos? ¿Se puede hacer algo de repente para evitar este tipo de situaciones o controversias? En general diría que la normativa es bastante completa, tenemos normas ambientales. Como se ve en este caso, son eh, las situaciones que se generan básicamente, digamos, se derivan de no cumplir la normativa ambiental, por un lado, en este caso, tanto cuando operó el Estado, también le puede pasar a un privado. O sea, por un lado, no cumplir la normativa, en este caso de abandono, y también la falta de fiscalización de la normativa ambiental. O sea que yo diría que en esta materia Argentina tiene una legislación suficiente, si bien hay siempre aspectos por completar. Se me viene a la memoria en este momento que, por ejemplo, no tenemos en el Código de Minería un régimen claro sobre cierre de minas, por ejemplo, es un tema pendiente. Pero en general diría que tenemos una legislación bastante desarrollada, también vinculado a lo que vos mencionabas de la participación ciudadana, la consulta pública. Tenemos abundante legislación, desde la propia Constitución hasta la Ley General del Ambiente, que exige participación ciudadana en el proceso de aprobación de los estudios de impacto ambiental. Tenemos una ley de libre acceso a la información pública ambiental. Cualquier ciudadano puede acceder a la información ambiental. Por eso, en resumidas cuentas, diría que tenemos un panorama legislativo relativamente completo, y que la mayor dificultad radica en todo caso en la aplicación efectiva de las normas y el cumplimiento de los estándares que marcan las normas ambientales.
claro. Sí, se entiende. Y algo que me llamaba la atención y lo consulto de repente también para entender de manera más integral el caso, esta causa Saavedra, es algo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? En Argentina, y eso es algo que yo de repente tal vez no terminaba de entender muy bien al revisar el fallo de la Corte, nos comentabas de que se le ha atribuido responsabilidades y competencias a las provincias, ¿no? Sí. Para fiscalizar y de alguna u otra manera estar ahí presentes con el tema de cómo se está desarrollando la actividad. ¿Nos podrías explicar cómo funciona un poquito más esto? Porque me llamaba la atención que justamente en la demanda de amparo, bueno, los accionantes, ¿no? Hacían referencia pues a la responsabilidad que tenía la provincia de Jujuy. Y ahí yo, claro, nosotros tenemos un sistema distinto donde tenemos, digamos, concentradas las competencias de fiscalización ambiental en una sola entidad, ¿no? De manera transversal con distintas industrias y distintos sectores económicos. ¿Cómo funciona esto de la participación y responsabilidad de las provincias? Sí, nosotros tenemos, bueno, por ser un país federal, tenemos un sistema un poco más complejo con Ujú. responsabilidades compartidas y facultades compartidas entre la nación y las provincias. Con lo cual, el principio general es que las provincias tienen a su cargo el control del cumplimiento de la normativa ambiental y solo excepcionalmente en los casos de actividades ambientales interjurisdiccionales o que afecten recursos ambientales interjurisdiccionales, interviene el control por parte del gobierno nacional. En realidad, habría que distinguir, para ser un poquito más preciso, la competencia para dictar normas donde las provincias le han delegado al gobierno nacional establecer normas que establezcan niveles mínimos de protección ambiental aplicables a todo el país, sin Ujú. perjuicio de que las provincias pueden también dictar normas ambientales complementarias de esos mínimos. Esa es la potestad para legislar, pero la Ujú. facultad para aplicar y el deber de fiscalizar es principalmente local, es decir, provincial, incluso en las actividades extractivas. Claro. Ah, súper interesante. En Sí. eso sí, tenemos regímenes distintos. Y como reflexión, o reflexiones en realidad que nos deja este caso, Horacio, ¿crees que eso ha venido funcionando bien? ¿Crees que las provincias, en el caso de ustedes, al tener este régimen federal, han podido cumplir su tarea con sus funciones y hacerlo de manera adecuada? ¿Todavía hay alguna brecha o alguna oportunidad de que comentar sobre lo que hacen las provincias a nivel en materia ambiental? Sí, a ver, tenemos 24 provincias, con lo cual no es sencillo generalizar. Creo que hay actividades y provincias que, bueno, trabajan bien en la actividad de control, sobre todo respecto de ciertas actividades, como son, Ujú. bueno, las extractivas, incluso las grandes actividades industriales, las grandes industrias. Eh, yo diría que es desparejo en el país. Hay provincias que tienen ya más desarrollo y más experiencia y otras no tanto. De todos modos, como esto viene así desde el origen de nuestra constitución, siempre la materia ambiental fue una materia no delegada por las provincias a la nación. Es una tarea histórica de las provincias Ujú. el control del cumplimiento de la normativa ambiental en sus jurisdicciones. En materia de hidrocarburos y de minería, por ejemplo, para hablar de actividades extractivas, bueno, las provincias tienen un expertise, tienen un conocimiento para llevar a cabo este control, incluso tienen actividades, digamos, entes específicos sobre hidrocarburos, sobre minería, además de la autoridad ambiental, con lo cual tienen un conocimiento para llevar a cabo ese control. A veces, bueno, pueden faltar recursos, pueden faltar eficiencias, pero tienen el conocimiento adecuado para controlar.
perfecto. Bueno, sí, eso suele darse también en todo régimen descentralizado, ya sea federal o no. Y claro, nos imaginamos, ¿no? Deben de haber provincias que tal vez sean más eficientes o más conocedoras de la materia que otras. Y solo para cerrar estas reflexiones sobre este caso, Horacio, cuéntanos un poquito cómo fue. Acá nos dimos cuenta también que el área donde se estaba, digamos, haciendo esta demanda de amparo y reclamando la remediación de pasivos, también se superponía con una reserva de biosfera, ¿no? O estaba cerca, al menos en la zona de influencia. Y claro, la reserva de biosfera como área natural protegida. En este caso, en el régimen de ustedes, ¿estas áreas naturales protegidas también son administradas por las provincias o existe algún ente que haga, digamos, de administrador y de como una jefatura de estas áreas? Sí, perfecto. Bueno, tenemos las dos cosas, es decir, tenemos parques nacionales, en esos casos las provincias ceden con una ley provincial el territorio, la porción del territorio al Estado Nacional para crear un parque nacional y eso es administrado por la Administración de Parques Nacionales, que eso es del Estado Nacional. Por eso en este caso Parques Nacionales también está demandado. Ujú. eh, y también las provincias, mediante legislación propia, pueden crear áreas y reservas protegidas o naturales provinciales. Por eso es que tenemos ambas cosas. Tenemos áreas Bien. protegidas que son del Estado Nacional y supervisadas y gestionadas y con planes de manejo de la autoridad nacional y también áreas, reservas, etcétera, provinciales. Claro. Perfecto. Bueno, ahora sí creo que eso permite también tener el panorama completo. Veíamos que en la demanda de amparo pues existían diversos demandados, ¿no? Muchos actores involucrados, pero creo que el régimen que nos has explicado y cómo funcionan las cosas a nivel de competencias administrativas, ambientales, nos permite entender por qué la complejidad, ¿no? Y por qué los diversos actores involucrados en esta controversia. Muy interesante el caso. Yo creo que como moraleja, y eso ya off the record del episodio, creo que debemos de estar atentos, ¿no? Conocer de estos antecedentes, conocer cómo se resuelven este tipo de controversias en otras jurisdicciones, en otros países, nos permite también abrir la mente un poquito más, ser un poco más creativos. Sabemos que ustedes han estado a cargo del patrocinio de Pluspetrol. En ese sentido, me imagino el cliente debe estar contento con el resultado, ustedes también. Sí. No es fácil, no es fácil porque me imagino que en el camino las expectativas a veces van variando y uno no sabe finalmente cómo va a salir, ¿no? El pronunciamiento y cuál va a ser la decisión final. Pero nada, felicitarlos por el excelente patrocinio y nada, agradecerte a ti este espacio, la disposición y el haber aceptado la invitación. Estoy completamente seguro que no va a ser la primera ni la última vez. Así que nada, nos volveremos a encontrar. Encantados de tenerte aquí en el podcast a futuro para conversar de casos similares o de otros en materia ambiental, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alberto. Yo también espero que no sea la última vez y los vuelvo a felicitar por esta actividad, porque, bueno, por la información que me has enviado. Veo que han también convocado a abogados de distintos países de Latinoamérica y bueno, esto es realmente, como vos decís, muy útil conocer las experiencias de otros países, de países cercanos, con actividades similares y con problemáticas similares. Por supuesto que hay algunas particularidades, como estos temas de la competencia, etcétera, pero el problema de fondo muchas veces es el mismo o por lo menos muy similar, con lo cual las soluciones son sin duda útiles. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti y nada, hasta una próxima oportunidad. Perfecto, ¿no? Muchas Gracias. gracias. Un abrazo a la distancia, Horacio. Gracias. Gracias por escuchar este capítulo de Copod. Los invitamos a seguirnos y suscribirse en Spotify, Apple Podcast y YouTube.
Nos vemos en el próximo capítulo.